Jueces 15-18. Traducción en lenguaje actual. La venganza de Sansón. Después de algún tiempo, Sansón fue a visitar a su prometida y le llevó un cabrito. Era el tiempo de la cosecha. Al llegar dijo: «Voy a entrar al cuarto de mi mujer. Quiero verla». Pero el padre de ella no lo dejó entrar, sino que le explicó: «Yo pensé que ya no la querías, así que la casé con otro. ¿Por qué no te casas con su hermana menor? Es más linda que ella». Lo único que contestó Sansón fue: «Ahora tengo más razones para acabar con los filisteos». Entonces fue y atrapó 300 zorras, y las ató por la cola, de 2 en 2, y a cada par le sujetó una antorcha. Luego soltó a las zorras en los campos de los filisteos, y así se quemó todo el trigo, tanto el cosechado, como el que todavía estaba en pie. También se quemaron todos los viñedos y olivares. Los filisteos preguntaron quién había hecho eso, y les dijeron que era una venganza de Sansón contra su suegro, porque lo había dejado sin esposa. Por eso los filisteos fueron y quemaron a la prometida de Sansón y al padre de ella. Al saber esto, Sansón los amenazó: ¿con qué esas tenemos? Pues les juro que no voy a descansar hasta acabar con todos ustedes. De inmediato los atacó con furia, y mató a muchos de ellos. Luego se fue a la cueva que está en la peña de Etam, y allí se quedó. La quijada de burro. Los filisteos vinieron y acamparon en Judá. Cuando atacaron la ciudad de Lejí, los de Judá les preguntaron: ¿por qué nos atacan? Ellos contestaron: hemos venido a capturar a Sansón, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Al oír esto, 3000 hombres de Judá fueron a la cueva de Etam y le dijeron a Sansón: ¿por qué nos has metido en problemas? ¿No sabías que los filisteos nos dominan? Él les respondió: yo les hice a los filisteos lo que ellos me hicieron a mí. Entonces le dijeron: nosotros hemos venido para capturarte y entregarte a los filisteos. Sansón contestó: júrenme que no me matarán. Ellos le aseguraron que no lo harían. Le dijeron: nosotros no te vamos a matar. Solo vamos a entregarte a los filisteos. Así que lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la cueva. Cuando se acercaron a Lejí, los filisteos, muy alborotados, salieron a su encuentro. En ese momento el Espíritu de Dios llenó a Sansón de fuerza, y éste reventó las sogas que le sujetaban los brazos y las manos como si fueran hilos viejos. Luego encontró una quijada de burro que todavía no estaba seca, y con ella mató a muchos filisteos. Después de eso dijo: con la quijada de un burro maté a muchísimos hombres, y los junté en 1 y 2 montones. Dicho esto, tiró la quijada. Por eso a ese lugar se le llamó Ramat Lejí, que quiere decir, colina de la quijada. Como Sansón tenía muchísima sed, le suplicó a Dios: después de darme una victoria tan grande, ¿me vas a dejar morir de sed? ¿Vas a dejar que estos filisteos me capturen? Entonces Dios permitió que saliera agua de un hueco. Al beberla, Sansón se sintió mucho mejor. Por eso, hasta el momento en que esto se escribe, ese lugar se llama Enacoré, que significa manantial del que suplica. Durante 20 años, Sansón fue jefe de los israelitas. Era el tiempo cuando los filisteos dominaban la región. Sansón va a Gaza. Cierto día, Sansón fue a la ciudad de Gaza. Allí vio a una prostituta, y entró a su casa para pasar la noche. Los de Gaza se enteraron de que Sansón estaba allí, así que rodearon el lugar y se pusieron a vigilar la entrada de la ciudad. Decidieron esperar toda la noche y matar a Sansón al amanecer. Pero él se levantó a la medianoche, fue hasta la entrada y arrancó el portón con todo y pilares y cerrojos. Cargó todo sobre sus hombros y se lo llevó a lo alto del cerro que está frente a Hebrón. Sansón y Dalila. Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes filisteos le fueron a decir a ella: engaña a Sansón, y averigua el secreto de su gran fuerza. Necesitamos saber cómo vencerlo y atarlo para mantenerlo bajo nuestro poder. Si logras averiguarlo, cada uno de nosotros te dará más de 1000 monedas de plata. Cuando Sansón fue a visitarla, Dalila le preguntó: ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? ¿Cómo se te puede atar sin que te liberes?
Sansón le contestó: si me atan con 7 cuerdas nuevas, de las más fuertes y resistentes, perderé mi gran fuerza y seré como cualquier otro hombre. Entonces los jefes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas de las más fuertes y resistentes, y ella ató a Sansón. Dalila había escondido en su cuarto a unos hombres, así que gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Pero Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos viejos, y los filisteos no pudieron descubrir el secreto de su gran fuerza. Dalila le dijo a Sansón: te burlaste de mí. Me engañaste. ¿Qué hay que hacer para sujetarte? Sansón le respondió: si me atan con sogas nuevas, de las que se usan para atar ganado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Entonces Dalila consiguió esa clase de sogas, lo ató, y después gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Los hombres estaban esperando en otro cuarto, pero Sansón rompió las sogas que le sujetaban los brazos como si fueran hilos delgados. Dalila le dijo a Sansón: volviste a engañarme. ¿Por qué insistes en mentirme? Por favor, dime, ¿qué hay que hacer para sujetarte? Sansón le contestó: si tomas las 7 trenzas de mi cabello y las entretejes entre los hilos de ese telar, y luego sujetas el telar fuertemente al suelo con estacas, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Cuando Sansón se durmió, Dalila entretejió las trenzas en el tejido del telar, y sujetó el telar al suelo con las estacas. Luego gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Pero Sansón se despertó, arrancó el telar con todo y estacas, y se libró. Entonces Dalila exclamó: ¿cómo puedes decir que me amas, si me sigues engañando? Ya es la 3ª vez que te burlas de mí, y todavía no me dices cuál es el secreto de tu gran fuerza. Todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta, y tanto se hartó Sansón que se quería morir. Finalmente, Sansón le confesó a Dalila su secreto: jamás se me ha cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazareo. Si me cortaran el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Dalila comprendió que esta vez Sansón le había dicho la verdad, y mandó este mensaje a los jefes filisteos: vengan acá otra vez, porque ahora sí me ha dicho la verdad. Entonces los jefes filisteos volvieron con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera recostado en su falda, y mandó llamar a un hombre para que le cortara las 7 trenzas. Después comenzó a maltratarlo, y le gritó: Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos, luego se lo llevaron a Gaza, le pusieron cadenas de bronce, y lo obligaron a trabajar en el molino de la cárcel. Pero con el tiempo, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Muerte de Sansón. Los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Festejaban así su triunfo y cantaban esta canción: nuestro Dios nos ha dado la victoria, hemos vencido a Sansón, nuestro enemigo. Estaban tan contentos que mandaron traer a Sansón para burlarse de él. Cuando lo trajeron de la cárcel, lo pusieron de pie entre 2 columnas, y se divertían haciéndole burla. Al verlo, la gente alabó a su Dios, y todos cantaban: Sansón destruyó nuestros campos y mató a miles de los nuestros. Pero nuestro Dios nos ha dado la victoria, hemos vencido a Sansón, nuestro enemigo. Al ver cómo se burlaban de él, Sansón le dijo al muchacho que lo guiaba: déjame tocar las columnas que sostienen el templo. Quiero apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres. Además de los jefes de los filisteos, había en la terraza unas 3000 personas que se divertían viendo a Sansón. Entonces Sansón oró: Dios Todopoderoso, ayúdame solo una vez más. Los filisteos se han burlado de mí sacándome los ojos, te ruego que me des fuerzas para vengarme de ellos. Dicho esto, Sansón apoyó sus 2 manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo, y gritó: que mueran conmigo los filisteos. Luego empujó las columnas con todas sus fuerzas, y el templo se vino abajo sobre los jefes filisteos y sobre todos los que allí estaban. Sansón mató a más personas al morir, que las que había matado en toda su vida. Después vinieron los hermanos de Sansón con todos sus parientes a recoger su cuerpo. Lo enterraron en la tumba de Manoa, su padre, entre Sorá y Estaol.
Sansón fue jefe de los israelitas durante 20 años. Las imágenes de Micaías. Había un hombre llamado Micaías, que vivía en las montañas de Efraín. Un día, le dijo a su madre: «Te oí maldecir al ladrón que te robó más de 1000 monedas de plata. Pero en realidad fui yo quien te las quitó. Aquí las tienes». Y le devolvió las monedas de plata a su madre, quien le dijo: «Dios te bendiga, hijo mío. Ahora aparto esta plata para Dios. Con ella voy a mandar hacer una imagen de madera recubierta de plata, y te la daré a ti». De la plata que le había devuelto su hijo, ella apartó 200 monedas y se las llevó a un platero, a quien le pidió que hiciera una imagen tallada en madera y recubierta de plata. Después llevó la imagen a la casa de Micaías, quien había hecho un altar en su casa. Allí tenía otras imágenes y una túnica sacerdotal, y había nombrado sacerdote a uno de sus hijos. En esa época los israelitas no tenían rey, y cada uno hacía lo que le daba la gana. Había también en ese tiempo un joven de la tribu de Leví, que vivía como extranjero en Belén de Judá. Un día salió de allí en busca de otro lugar donde vivir, y andando por la zona montañosa de Efraín llegó a la casa de Micaías. Este le preguntó: «¿De dónde vienes?». Y el joven le contestó: «De Belén de Judá. Soy descendiente de Leví, y busco un lugar donde vivir». Entonces Micaías le dijo: «Quédate conmigo, y serás mi sacerdote y consejero. A cambio, yo te daré 10 monedas de plata al año, además ropa y comida». El joven sacerdote aceptó quedarse a vivir con Micaías, y fue su sacerdote particular. Hasta llegó a ser como uno de sus hijos. Micaías pensaba que, teniendo como sacerdote a un descendiente de Leví, Dios lo ayudaría y todo le saldría bien. La tribu de Dan conquista su territorio. En ese tiempo en que los israelitas no tenían rey, los de la tribu de Dan estaban buscando un lugar donde vivir. De todas las tribus de Israel, Dan era la única a la que todavía no se le había asignado ningún territorio. Por eso los de Dan eligieron de entre sus familias a 5 valientes de Zorá y Estaol, y en secreto los enviaron a explorar el territorio. Cuando llegaron a la zona montañosa de Efraín, pasaron la noche en la casa de Micaías. Estando allí, se dieron cuenta de que el joven sacerdote era de otro lugar, por su manera de hablar, y le preguntaron: «¿Quién te trajo acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué viniste?». Él les explicó: «Hice un trato con Micaías, y él me paga para que sea yo su sacerdote». Entonces ellos le dijeron: «Por favor, consulta a Dios por nosotros. Queremos saber si nos irá bien en este viaje». Él les contestó: «Pueden ir tranquilos, porque Dios los va a proteger». Los 5 hombres salieron, y cuando llegaron a Lais encontraron que allí la gente vivía confiada y tranquila, pues tenía todo lo que necesitaba. Esa gente era de Sidón, pero como estaba lejos de su patria no se relacionaba con nadie. Cuando los que habían ido a explorar volvieron a Zorá y Estaol, sus compañeros les preguntaron: «¿Cómo les ha ido?». Ellos les respondieron: «Hay que atacarlos ya. Recorrimos toda la zona y vimos que la tierra es muy fértil. Vamos, no se queden ahí sin hacer nada. Hay que ir enseguida a conquistar esa tierra. Cuando lleguen, verán que la gente no sospecha nada. Dios nos ha dado un territorio grande, donde hay de todo». Entonces 600 hombres de la tribu de Dan salieron bien armados de Zorá y Estaol. Subieron y acamparon al oeste de Kiriat Jearim, en Judá, en un lugar que ahora se llama Campamento de Dan. De allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín, y llegaron a la casa de Micaías. Los 5 hombres que habían explorado el territorio de Lais les dijeron a sus compañeros: «¿Sabían que en una de esas casas hay una imagen de madera y plata? También hay otras imágenes y una túnica sacerdotal. ¿Qué les parece?». Todos se dirigieron hasta la casa de Micaías, y saludaron al joven sacerdote. Los 600 soldados de la tribu de Dan se quedaron a la puerta con el sacerdote, mientras que los 5 exploradores entraron en la casa y se llevaron las imágenes y la túnica. Cuando el sacerdote se dio cuenta de sus intenciones, les preguntó: «¿Qué están haciendo?». Ellos le contestaron: «Cállate. No digas nada. Ven con nosotros y serás nuestro consejero y sacerdote».
Es mejor ser sacerdote de toda una tribu israelita, que de la familia de un solo hombre, ¿no te parece? Esto le pareció bien al sacerdote, así que tomó la túnica y las imágenes, y se fue con los de Dan. Al seguir su camino, pusieron al frente a los niños, el ganado y el equipaje. Ya se habían alejado bastante cuando Micaías salió con sus vecinos a perseguirlos. Cuando los de Dan oyeron los gritos, se dieron vuelta y le preguntaron a Micaías: ¿Qué te pasa? ¿A qué vienen tantos gritos? Micaías les contestó: ¿Cómo se atreven a preguntarme qué me pasa? Ustedes me han robado las imágenes que hice, se han llevado a mi sacerdote y me han dejado sin nada. Entonces los de Dan le contestaron: Cuidado con lo que dices. No nos levantes la voz. Algunos de nosotros podríamos perder la paciencia y atacarte, y morirías tú y tu familia. Micaías se dio cuenta de que eran más fuertes que él, y se volvió a su casa. Los de Dan continuaron su camino. Los de Dan se fueron a atacar a la ciudad de Lais, llevándose al sacerdote de Micaías y las imágenes que él había hecho. Lais estaba en el valle que pertenecía al pueblo de Betrov, y allí la gente vivía tranquila y confiada, sin sospechar que iban a ser atacados. Sin embargo, los danitas los mataron a todos, y después incendiaron la ciudad. Y como los de Lais no tenían relaciones con nadie, y estaban lejos de su patria, nadie los ayudó. Después los danitas volvieron a edificar la ciudad y se quedaron a vivir allí, aunque le cambiaron el nombre. En vez de Lais, le pusieron por nombre Dan, en honor de su antepasado, que fue hijo de Jacob. Colocaron la imagen de madera y plata para adorarla, y nombraron sacerdote a Jonatán, que era descendiente de Gersón y de Moisés. Después los descendientes de Jonatán fueron sacerdotes de los danitas hasta los días del exilio. La imagen de Micaías estuvo allí todo el tiempo que el santuario de Dios permaneció en Silo.